Hola, bienvenido a Vivir Espírita. ¿Has escuchado cosas como Dios no existe? ¿O Dios es un producto de la imaginación? ¿O algo así como si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento en el mundo? Pues bien, vamos a demostrar a través de los hechos y de la ciencia que existe un creador, una inteligencia suprema, una causa primera de todas las cosas. Vamos a basarnos en dos métodos que nos conducirán a la confirmación de la existencia de Dios, la inducción y la intuición. Para encontrar a Dios, vamos a utilizar un método científico llamado inducción racional o razonamiento inductivo. ¿Sabes qué es eso? Vamos a explicarlo un poco. Aristóteles afirmaba que la inducción es un tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales. El diccionario Oxford define la inducción como forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. Todo esto quiere decir que podemos recorrer un camino hacia el conocimiento a través de la observación de los hechos e intentando llegar a las causas de esos hechos, siempre buscando la verdad que haga sentido a la razón. Vamos a hacer algunas preguntas que podrías contestar tú mismo y tú misma y de esa manera verificar si podemos llegar a una conclusión lógica y universalmente aceptada. ¿Te has preguntado de dónde proviene todo lo que existe y que no es obra de ningún ser humano? Las estructuras fundamentales de la vida orgánica, como el ADN, que tiene un nivel superior de complejidad, ¿habrá sido obra del acaso? Los elementos químicos, las moléculas y las leyes que coordinan armónicamente su organización para constituir los minerales, el agua, el aire, ¿fueron creados por alguna inteligencia conocida? El universo, que es infinito, los miles de millones de planetas que existen y que conforman millones de galaxias y trillones de estrellas solares, además de la perfecta organización y sincronización entre los mundos, ¿tuvieron algún arquitecto capaz de estructurarlos? Si ningún ser humano es capaz de crear todo desde cero, ¿quién o qué fue lo que pudo construir tan grandiosa obra universal? Estas preguntas son fruto de una simple observación de todo aquello que nos rodea. Ahora, ¿qué sigue? El análisis de esas observaciones y la formulación de las teorías que expliquen racionalmente la causa de esos fenómenos y hechos. Mantengamos en mente este análisis inicial que hemos hecho. Ahora, vamos a recurrir a la obra fundamental de la doctrina espírita para conectar estas inquietudes con la revelación que nos dieron los espíritus superiores. En el libro de los espíritus, libro primero, capítulo primero, que nos habla acerca de Dios, en la pregunta número 4, Allan Kardec formuló la siguiente cuestión: ¿dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? A lo cual los espíritus superiores le contestaron, abro comillas, en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. Cerramos comillas. No hay efecto sin causa. Esta es una premisa muy profunda que debemos analizar. Absolutamente todo lo que existe, conocido y no conocido, tiene una causa que lo originó. Esta relación entre causas y efectos se denomina causalidad y es uno de los principios de las ciencias naturales, principalmente de la física. Sin embargo, también es estudiada por la filosofía, la computación, también por la estadística. Tener en cuenta las relaciones de causalidad le permite a todas las ciencias explicar no solo las razones por las que un fenómeno existe en la actualidad, sino también prever los fenómenos que ocurrirán en el futuro, lo que llamaríamos efecto, a partir de acciones tomadas en el presente, lo que llamamos causas. En la física clásica se asume que todos los eventos están causados por otros anteriores y que dicha causalidad es expresable en términos de las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿cómo conecta esto con nuestra búsqueda de la existencia de Dios? Muy bien. Allan Kardec hizo un comentario a la pregunta 4 que acabamos de leer, donde dice lo siguiente. Vamos a abrir comillas. Para creer en Dios, basta con pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa.
Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Cerramos comillas. Y entonces, ¿qué es la nada? Pues nada. Nada es nada y la nada no existe. Decir que la nada originó algo que existe, pues sería algo ilógico. Cuando observamos la creación, no hay que hacer mucho esfuerzo para identificar fenómenos de la naturaleza que definitivamente tuvieron que ser creados por una inteligencia superior a la nuestra. Por ejemplo, el proceso de germinación de las semillas, la gestación de las diferentes criaturas, la inmensa variedad y especialización de las plantas y de los animales, el delicadísimo equilibrio del medio ambiente, desde la atmósfera hasta el núcleo de la Tierra. Y ni qué decir de lo que está por fuera de nuestro planeta. Aún los poderosos telescopios nos siguen mostrando que el universo no tiene límites. De hecho, en la página oficial de la NASA, encontramos que el telescopio espacial Hubble observó una pequeña porción del espacio durante 12 días y descubrió 10.000 galaxias de todos los tamaños, formas y colores. Algunos científicos creen que podría haber unos 100.000 millones de galaxias en el universo. Nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, es una de esas 100.000 millones que se estiman que existen en el universo observable. Un equipo de astrónomos liderados por el Dr. Michio Kunimoto, esto fue en la Universidad de British Columbia, acaba de llevar a cabo una estimación del número de planetas de nuestra galaxia que sean similares a la Tierra. Y adivinen, el resultado son 6.000 millones. Es una cifra gigantesca, pero que supone apenas un pequeño porcentaje del total de mundos que contiene solo la Vía Láctea. El estudio se acaba de publicar en The Astronomical Journal. Vamos a dejar el link en los comentarios. Haciendo un ejercicio matemático básico, si asumiéramos que todas las galaxias tuvieran el mismo número de mundos, significaría multiplicar 6.000 millones por 100.000 millones. La cifra es absolutamente enorme, pero bueno, al final mencioné todos estos datos, estadísticas, artículos para que nos hagamos una idea del tamaño de la creación y de paso seguir deduciendo que semejante obra pues nos habla de un gran creador, aunque no lo veamos con los ojos físicos. Ahora volvamos a la codificación espírita. El libro La Génesis, en el capítulo 2, titulado Dios, nos da una amplia explicación acerca de la existencia de Dios, de la cual vamos a compartir una pequeña parte. Abro comillas. Existe un principio elemental según el cual una causa se juzga por sus efectos, aunque esa causa no sea visible. La ciencia va más allá. Calcula la potencia de la causa por la potencia del efecto e incluso puede determinar su naturaleza. Así, por ejemplo, la astronomía dedujo la existencia de planetas en regiones determinadas del espacio solo mediante el conocimiento de las leyes que rigen el movimiento de los astros. Luego, al buscar esos planetas, los encontró, razón por la cual es posible decir que en realidad fueron descubiertos antes de que se los viera. Cierro comillas. Entonces, con base en esto, nos surge una pregunta. ¿Será posible identificar la causa de algo aún sin poder ver ese algo? Veamos un par de ejemplos sobre esto. Si estás en medio de una densa niebla y de pronto empiezas a notar una cierta claridad, ¿podrías determinar que ha salido el sol aunque no lo estés viendo? Otro ejemplo. Si ves un pájaro volando y de repente una bala lo alcanza y lo derriba, ¿podrías deducir que una persona le disparó aunque no lo veas? Este último ejemplo es un poquito cruel, pero bueno, es solo para aclarar la idea de nuestro análisis. Entonces, no siempre es necesario que se haya visto una cosa para que se sepa de su existencia. De esto podemos extraer una gran conclusión. En todo, mediante la observación de los efectos, se puede llegar al conocimiento de las causas. Analicemos ahora otro principio que nos presenta Allan Kardec en la Génesis, en el mismo capítulo 2, pero ahora en el ítem 3. Abro comillas. Todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Cierro comillas. Podemos decir entonces que no solamente se debe deducir que la creación debe tener una causa tremendamente poderosa, sino que esa causa demuestra un altísimo grado de inteligencia para ser capaz de coordinar y armonizar todo lo que existe en el universo. Veamos otro par de ejemplos sobre esto que acabamos de mencionar.
Cuando contemplamos una obra maestra del arte o de la industria, decimos que solo un hombre de genio podría haber sido capaz de producirla, dado que solo una inteligencia elevada o superior podía haberla creado. Por ejemplo, la escultura de la Piedad. Esta es una célebre escultura del Renacimiento creada en los años 1498 y 99 por el artista italiano Miguel Ángel. Representa a María sujetando el cuerpo muerto de Jesucristo después de haber sido crucificado. Es una de las obras más famosas e impresionantes del genio renacentista y la creó con tan solo 23 años de edad. Esta obra se destaca por la perfección de los detalles y uno de los aspectos más comentados es la expresión serena de sufrimiento y piedad en el rostro de María. Y no podemos dejar de destacar los acabados perfectos. Detalles como los pliegues y tejidos de los músculos de los cuerpos humanos le confieren un realismo sorprendente a la obra. Otro ejemplo de la actualidad es el robot Da Vinci, utilizado para cirugías complejas. Es un robot que obedece al cirujano a la vez que aumenta su capacidad para operar con precisión y destreza, reduciendo el temblor y proporcionando una visión excepcionalmente clara de la anatomía del paciente. Una vez que el paciente está anestesiado y se le han colocado los puertos de acceso a través de pequeños orificios de 8 milímetros en la piel, luego el robot se acopla a esos puertos y se introducen los instrumentos quirúrgicos. Estos obedecen a las manos del cirujano y le dotan de una gran libertad de movimiento, mejorando la calidad del mismo, reduciendo el temblor y aumentando la precisión. El cirujano visualiza el interior del paciente en 3 dimensiones como si estuviera dentro, gracias a un sistema de visualización estereoscópico de alta definición que permite ampliar la imagen para poder visualizar la anatomía microscópica cuando es requerido. Luego, las preguntas que nos podríamos hacer son: ¿crees que estas obras fueron creadas por una o unas personas carentes de conocimiento? ¿O fueron creadas por el acaso? ¿O son la prueba de la existencia de una gran inteligencia, conocimiento, coordinación y talento? Con estos argumentos podríamos afirmar que, si bien el ser humano es capaz de crear tantas maravillas, hay cosas que ni el más brillante de los científicos o artistas podría haber creado. Muy bien, ya hemos abordado la pregunta de ¿Dios existe? Desde una perspectiva científica mediante el método inductivo. Ahora, tomemos otra ruta que también es una fuente respetable de conocimiento para la humanidad desde hace milenios. Se trata de la intuición. ¿Has notado que cientos o miles de culturas antiguas y modernas afirman la existencia de un ser superior sin tener pruebas científicas de ello? ¿Que lo hacen justamente por una especie de intuición? Vayamos directamente a la fuente de nuestro análisis. Es en el Libro de los Espíritus, libro primero, capítulo primero, que nos explica acerca de Dios. En la pregunta 5 encontramos que Allan Kardec formuló el siguiente interrogante a los espíritus superiores: ¿qué consecuencias se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? Y los espíritus superiores le contestaron lo siguiente, abro comillas: que Dios existe porque ¿de dónde le vendría ese sentimiento si no se basara en algo? Es también una consecuencia del principio según el cual no hay un efecto sin una causa, cierra comillas. De nuevo, encontramos la causalidad como método para conectar un hecho con su causa, que en este caso es una creencia colectiva de millones de personas en el mundo y a través de milenios en un ser superior. Pasemos a la pregunta 6 del mismo capítulo primero, del libro de los Espíritus. ¿El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas? Y contestaron los espíritus: si así fuese, ¿por qué vuestros salvajes tienen ese mismo sentimiento? Existen miles de pueblos y culturas que comparten este sentimiento, incluso pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí, como por ejemplo los pueblos originales de aquí de América antes del descubrimiento por parte de los europeos. Sin embargo, muchos de sus postulados espirituales eran muy similares a otros pueblos ancestrales como los egipcios. ¿Casualidad? Nah. ¿Obra del acaso? Imposible.
Entonces estamos hablando de principios universales que superan las barreras humanas y físicas y que nos conectan a todos, incluyendo a los minerales, animales, plantas, con nuestro origen común. Pero sabemos que algunos no aceptan el término Dios por estar vinculado a asuntos religiosos, tradicionales y cargados de errores humanos. Si quitamos esa idea de las concepciones humanas y empezamos a encontrar una explicación lógica a la luz de la ciencia y de la razón. En la misma pregunta 6 encontramos el siguiente comentario que hizo Allan Kardec, abro comillas. Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que el producto de una enseñanza, no sería universal y solo existiría, como las nociones de las ciencias, en quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. Cierro comillas. Esto sería contrario a la lógica racional pensar que una idea aceptada espontáneamente por millones de seres de diversas culturas, lenguajes y sistemas educativos fuera producto de la simple imaginación. Debe tener un sustento, sin entrar en el terreno de lo sobrenatural o maravilloso, tampoco en los oscuros misterios de lo divino y lo celestial. Una explicación que esté contenida en las mismas leyes de la naturaleza, porque atención, justamente la demostración de que toda esa creación infinita hace parte de las leyes naturales hace que se demuestre con más fuerza el poder soberano del Creador sin necesidad de acudir a fantasías ni a hechos milagrosos. Para ir concluyendo entonces, pensemos a dónde nos llevan los análisis de estas dos perspectivas, de la metodología inductiva y de la intuición. Y la respuesta está en la pregunta 9 del Libro de los Espíritus, donde dice lo siguiente: ¿dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Y los espíritus superiores contestaron, abro comillas, tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce al autor. Pues bien, mirad la obra y buscad a su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él, y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre será quien un soplo de Dios puede abatir. Cierra comillas. Además, Allan Kardec hace el siguiente comentario a esa respuesta. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad. Sea cuales fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana, esa inteligencia también tiene una causa, y cuanto más grande sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primera. Esa inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas, independientemente del nombre con el cual el hombre la designe. De este comentario de Kardec, yo quisiera resaltar que no importa con qué nombre queramos designar a esa inteligencia superior, simplemente la causa primera de todas las cosas. El nombre es lo de menos. Lo que realmente importa ahora es comprender cuál es nuestra relación con esa causa. Reflexionemos acerca de la siguiente lectura. ¿Queréis dar al pueblo, a los ignorantes, a los pobres de espíritu una idea del poder de Dios? Mostrádselo en la sabiduría infinita que rige todas las cosas, en el sorprendente organismo de todo lo que vive, en la fructificación de las plantas, en la adaptación de todas las partes de cada ser a sus necesidades, de acuerdo con el medio donde le ha tocado vivir. Mostradles la acción de Dios en una brizna de hierba, en el pimpollo que se convierte en flor, en el sol que a todo vivifica. Mostradles su bondad, en la solicitud que dispensa a todas las criaturas por ínfimas que sean. Su previsión en la razón de ser de cada cosa, ninguna de las cuales es inútil, y en el bien que siempre proviene de un mal aparente y transitorio. Hacerles comprender sobre todo que el mal verdadero es obra del hombre y no de Dios. No tratéis de atemorizarlos con el cuadro de las penas eternas en las que acaban por dejar de creer y que los llevan a dudar de la bondad de Dios. En lugar de eso, dadles valor mediante la certeza de que un día podrán redimirse y reparar el mal que hayan cometido. Señaladles los descubrimientos de la ciencia como revelaciones de las leyes divinas y no como obras de Satanás. Enseñadles por último a leer el libro de la naturaleza, siempre abierto ante sus ojos, ese libro inagotable en cuyas páginas están escritas la bondad y la sabiduría del Creador. Entonces ellos comprenderán que un ser tan grande, que se ocupa de todo, que todo lo cuida, que todo lo prevé, debe ser soberanamente poderoso. El labrador lo verá cuando are su campo
y el desdichado lo bendecirá en sus aflicciones, pues dirá: si soy desdichado, es por culpa mía. Entonces los hombres serán auténticamente religiosos, racionalmente religiosos sobre todo, mucho más que si os esforzáis en hacerles creer en piedras que resuman sangre o en estatuas que pestañean y derraman lágrimas. Con todas esas premisas, podríamos afirmar que Dios no es un producto de la imaginación ni un supuesto construido a partir de conjeturas o creencias simples. Tampoco se trata de descifrar quién es Dios, ya que no se trata de una persona o de un ser definido desde el punto de vista material. Realmente estamos contestando a la pregunta ¿qué es Dios?, ya que se define como la fuente primaria de todo lo que existe, la causa primera de todas las cosas, la inteligencia suprema. Si alguna vez te hablaron de un Dios con características humanas, tanto en su aspecto como en sus comportamientos, a veces parcializado, vengativo, implacable, falto de piedad, ahora te queremos presentar algo más grandioso, perfecto, aún imposible de entender completamente. Ya no es necesario que algunos afirmen que Dios no existe simplemente por el hecho que no lo ven con los ojos físicos o porque no comprenden sus leyes. Vamos a hablar de Dios desde la perspectiva de la razón. Vamos a comprenderlo desde sus atributos más esenciales. Por eso, te espero en el siguiente episodio donde vamos a hacer una descripción detallada de Dios. Así que no olvides, suscríbete al canal aquí, en la campanita y en el botón de suscribirse. De esa forma nos ayudas a llegar a más personas con estos mensajes y si además este video te gustó, dale like. Son pequeñas acciones que nos impulsan a llegar más lejos en esta tarea divulgativa. Soy Andrés Abreu y te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!